bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es viernes, es 6 de mayo de 2022. Nos toca nuestra segunda clase de exploración del subsuelo. Entonces vayamos de lleno a hablar de exploración del subsuelo. La introducción que hemos hecho ayer y repetimos ahora está asociada con la máxima capacidad admisible de apoyo y los parámetros a ser determinados. ¿Qué tenemos ahí? Un edificio, cualquier edificio que por supuesto podría ser cualquier otra obra civil. Y esta edificación aguanta un valor Q sub A que sabemos ya calcular. Están todos los capítulos anteriores para aquello. Y incluso el anterior semestre, Mecánica de Suelos 1. Y hemos entendido que para determinar ese valor de Q sub A, necesitamos clasificar el suelo que hay, donde vamos a poner la edificación. Todavía hasta ayer no sabíamos hasta qué profundidad hacer eso, pero entendíamos que había que saber cuál es el suelo. Eso nos lleva a un comportamiento drenado no drenado y por eso viene la parte de también necesitamos los parámetros de resistencia, si están en condición drenada o no drenada, y los parámetros de deformación que corresponden a los diferentes tipos de suelo. Detrás de esto que acabamos de decir, ensayos, granulometría, límites de consistencia, gravedad específica de los sólidos, compresión no confinada, reacción UU y consolidación. Si vemos los ensayos, decimos en Mecánica de Suelos 1 he visto cómo se hace la granulometría, sé hacer una y sé obtener los resultados, los límites de consistencia y por lo tanto el índice de plasticidad, la gravedad específica de los sólidos, la compresión no confinada, el triaxial UU y en este semestre la consolidación. Y para eso se necesita muestras, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y para obtener muestras, ayer hemos entendido que tenemos que decidir sobre un número de sondeos y adicionalmente sobre la profundidad. Por ejemplo, en este perfil de suelo hemos determinado hasta 45 metros, algún otro sondeo hasta 35, la clasificación del suelo y las propiedades físicas y mecánicas asociadas, ¿no? Eso es básicamente cómo uno decide esas profundidades en base a las normas, en base a los criterios que aparecen en la literatura. Ya hemos visto que hay varias posibilidades. Una que normalmente hay que acordarse es esta que dice para un ancho B de unos 5 a 2 veces B lo que espera verse, ¿no? Pero finalmente uno decide el criterio a criterio, la profundidad y toma decisiones sobre esas profundidades y la cantidad de muestras que va a obtener para poder ver el perfil tal cual lo vemos ahí y conocer sus propiedades. En el caso que les mostré, les dije, he elegido 4 sondeos con esas profundidades, eso es lo que se conoce. Hecho el estudio geotécnico, obviamente se procede a la excavación. Hemos visto varias veces esta excavación y entendemos que cualquiera de estos edificios tiene una cierta excavación y además de la capacidad admisible, tenemos que cuidar muchísimo la estabilidad de las paredes, la capacidad admisible de aquí hacia abajo y además, si esto queda así, o se puede caer. ¿Por qué? Porque al construir uno excava, va construyendo y va a los laterales, llega al otro lado, y al otro lado, por ejemplo, se tiene un movimiento así. Hay que cuidar la estabilidad de las paredes. Entonces hay que saber las propiedades necesarias del suelo
¿Para qué? Todavía no sabríamos calcular el esfuerzo lateral o la estabilidad de taludes, hacia eso vamos, pero se nota que estamos entrando a campo para ver los parámetros que se requieren. Luego entendemos que después de un momento se pone la carga y esta carga es la que produce el asentamiento, hay que dar una capacidad visible, entran los taludes, los esfuerzos laterales en este tipo de edificación y hacia eso vamos. Ya sabemos cómo hacer o cómo determinar la profundidad, el número de sondeos y la idea de cuántas muestras sacar con qué objetivo. Y no es que hay una regla, pero si nos acordamos que podría elegir que sea cada metro, unos 5, cada 3 metros, es lo más común para sacar muestras, entonces entiendo qué hacer. Y en base a todos esos resultados, es que tomo una decisión del perfil de suelo que tengo y qué valores utilizo para encontrar los resultados de capacidad de apoyo. Y a futuro, además de esfuerzos laterales con los muros o estabilidad de taludes, que eso es todo lo que entendemos en mecánica de suelos. Nosotros hemos visto ayer, entonces ahora hemos hecho un resumen. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Ahora nos movemos y decimos, queremos ver en especial un ensayo que puede hacerse en campo, el ensayo de penetración estándar. Y queremos ver un video que involucra la perforación y el ensayo. Entonces, empecemos con este video. Ya hemos entendido que para ir a un sitio hemos decidido números, sondeos y profundidad y hemos elegido este equipo. Y empezamos con la perforación. Barras helicoidales y empiezan a perforarse, ¿no? Hemos visto la ventaja que tiene este tipo de perforación, la que menos suelo saca, la más limpia, en otras palabras, y ese es el avance real. Entonces, ¿y por qué ahí? Ya hemos visto ayer por qué. Entonces, noten cómo se sigue avanzando. Posiblemente esa barra tenía 1.5 metros y aquí en este tiempo ya ha ingresado como 75 centímetros y sigue, ¿no? Se nota que sigue perforando. ¿Qué diríamos? Quizá ya avanzó unos 40 metros y ahí seguramente unos 50 metros de profundidad. Entonces ahí se para, ya no se quiere seguir rotando y avanzando y se hace los movimientos necesarios con el equipo. Este equipo ahora tiene una barra menor que va a ensamblarse con lo que queda ahí abajo y se jala algo que está dentro de esta barra, que no habíamos visto ayer, y con la punta. Entonces nos queda un encamisado cubriendo el suelo y hueco. Entonces tenemos un pozo de 1.5 metros de profundidad. Y ahí le ponemos unas barras que van a poder entrar a través de esas barras huecas y le ponemos una cuchara, la bipartita, la de Terzaghi, con las dimensiones que hemos visto ayer, porque ahora vamos por una muestra y llega a 1.5 metros y ahí para, ¿no? 1.5 metros. Y ahí le ponemos nosotros un yunque y lo que vamos a hacer es golpear, golpear para que ingrese esa cuchara que en este momento está a 1.5 metros.
¿no? Ven el yunque ahí, es un yunque de 63 kilos. Más detalles en un momento. Hemos hecho la perforación y ahora ponemos la cuchara. Y ahí esta persona está marcando 15 centímetros, 15 centímetros y 15 centímetros para controlar el avance y contar el número de golpes. Y ahí automáticamente sube el martillo, golpea. Sube el martillo, golpea. Se puede oír los golpes y se cuenta. Ahí se puede ver cómo está entrando con cada golpe. Primero entra con varios golpes 15 centímetros, luego otros 15 y después otros 15. Ese es el procedimiento que se sigue en este caso. Y se cuentan los golpes. Y ahí llegó y entró los 45 centímetros. Entonces ahora hay que sacar la muestra, jalar la cuchara, que ha entrado 45 centímetros debajo de 1.5 metros. Entonces ese es el sistema y ahora solo se jala. Y ahí está la cuchara y listo. Eso es lo que se conoce como el ensayo de penetración estándar. Ha requerido una perforación y un cierto número de golpes. Nuestro tubo, la cuchara bipartita, la cuchara de Terzaghi, y contamos el número de golpes. Quizá tienen algún comentario, hay más que ver, ¿no? Por supuesto que sí, pero hasta ahí desean hacer algún comentario o pregunta. Bien. Y a continuación, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que es posible hacer lo mismo, el ensayo SPT, pero con otro equipo más pequeño. Entonces nos movemos a ver otro video y ahora decimos, este video lo vamos a hacer con un equipo más pequeño. Entonces se nota aquello y ya puedo ver ahí el peso que va a caer. Puedo ver el equipo y entiendo que he logrado hacer una perforación. Puede ser una perforación manual, puede ser con cavapostes, puede ser con este mismo equipo. Bueno, el hecho es que he llegado a una profundidad y meto la cuchara y ahí empiezo el ensayo. Veamos el detalle ahora con este otro equipo. También funciona así. El otro, las personas, pues obviamente requerían menos energía, había menos ruido, aquí hay más ruido y se nota que se necesita más fuerza, es más mecánico, más que automático, le diremos así, pero se ha logrado hacer lo mismo, poner la cuchara y levantar un peso y luego dejarlo caer y que ingrese 45 centímetros. También es posible hacer eso, es el mismo ensayo. Si pensamos en el equipo, tenemos esta figura y decimos, muy bien, había un trípode, que podría ser un camión más complejo, había que bajar con unas barras hasta cierta profundidad y ahí poner la cuchara. Esta es la cuchara. Es un tubo la cuchara. Es un tubo que tiene un diámetro definido, un diámetro interno definido, una longitud total definida y siempre las mismas dimensiones, donde sea que se utilice esta cuchara, es la cuchara del SPT, la cuchara bipartita.
por supuesto, además están las cuerdas, están las barras, está el yunque, está el peso, ¿no? La masa que va a caer y todo aquello. Más detalles de esta cuchara, podríamos decir, está aquí, es la misma que vimos ayer. Las dimensiones, aquí el ancho total 50.8 milímetros, el interno 34.9 milímetros. Hemos entendido que esto ayer hemos entendido que nos da una razón de área de cerca 113%, y aquí otra vez 76, aquí 457 milímetros, entonces hasta aquí uno puede decir cerca 46 centímetros más 8, ¿no? Entonces uno dice, todo esto tiene unos 50 y tiene que entrar suelo por 45 centímetros, ese es el objetivo, ¿no? Y además, si uno se fija, hay una válvula esférica que aquí también estaba. Es muy interesante cómo uno dice, si bajo esto y hay agua, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, aquí, por decir hay algo, hay agua. Entonces, al bajar, se llena de agua toda la tubería, y el rato de subir, la columna de agua puede empujar, la columna de agua que hay aquí, puede empujar el suelo, pero si hay una esfera ahí que permite bajar la cuchara y el rato de subir la esfera tranca, entonces hace que no haya un peso sobre esta porción de la muestra. Esa es la razón de esa esfera, que también se la ve ahí. Y si vemos una foto de esa cuchara, es esta. Esa cuchara tiene conexión para las barras de arriba, una pequeña parte que corresponde a esto, ahí puede estar la esfera. Y después esta porción es esta de acá, que puede separarse en dos. Por eso es una cuchara bipartita y la punta es así. Y a veces uno puede además añadir estos elementos. Si por ejemplo tiene una arena, ingresa la cuchara y el rato que ha entrado la arena aquí, pues esos elementos o este hacen que ya no salga. Y al jalar otra vez la válvula y estos elementos, el contenedor, pues hacen que no haya problema, ¿no? Eso es lo que sabemos y entendemos, y no caiga otra vez la arena. Si vemos otra vez esta misma cuchara, decimos, esta es la cuchara, pero ahora armada. Entonces así luce la punta con las dimensiones. Esta es la parte que se separa, esta es la otra porción, y separada esta porción, una vez que desenroscamos esto y esto, queda así. Ha entrado la cuchara en el suelo, la jalamos y ahí está el suelo. Y decimos, perfecto, ese es el suelo que hemos logrado sacar. Y este suelo está disturbado. Y por supuesto, un lado corresponde a la parte inferior y el otro lado a la parte superior, ¿no? Esa es básicamente la idea. Esa es la cuchara del SPT, la cuchara bipartita, ¿no? Entonces, sobre lo que acabamos de ver, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacer cualquier pregunta en este momento. Bien. ¿Qué otra cosa podemos decir sobre el equipo? Hay más cosas que mencionar, por supuesto. Entonces podríamos nosotros traer las normas y vemos que aquí nos dice las barras, estas que se utiliza para unir a la cuchara y golpear, pueden ser de diferentes secciones, pueden ser, pues cuestión de elegir alguna, de revisar la norma, y por supuesto hay referencias o normas. Esta de aquí, por ejemplo, es la norma británica, y en la norma británica dice, se puede escoger una AW, una BW, se puede escoger una que sea cuadrada. Hay varias opciones, y ahí están los diámetros
el módulo de la sección, el peso, y viene eso normado. Siempre se puede utilizar el mismo tipo de barras, ¿de acuerdo? No es cualquiera, sino siempre el mismo tipo de barras, pero uno puede elegir de acuerdo a la norma. No entramos en más detalles. En cuanto al martillo, pues el que hemos entendido es este de acá, ¿no? Un peso de 63.5 kilogramos y el cual puede subir y bajar. Hemos visto en el video eso. Y si uno sube de un lado a otro, sube 76 centímetros. Entonces uno puede hacer que en esta clase suba hasta ahí, se suelta y cae y golpea a esta altura en el yunque con 63.5 kilogramos, una energía definida porque aquí hay siempre 76 centímetros. Puede hacerse lo mismo en este caso. Este caso, si ustedes se fijan, aquí está el yunque y todo el sistema pesa 63.5. Entonces uno puede elevar igual jalando de aquí y hace que esto vaya subiendo y más bien toca ahí. Cuando toca, el tope se dice, se ha elevado 76 centímetros y luego se suelta y cuando golpea igual a esa altura, golpea con 63.5 kilogramos, 76 centímetros de caída. Y también de esta otra manera, uno ahí tiene el yunque y el martillo más bien luce así y tiene como una aguja y puede subir y bajar. Entonces ahí puede uno marcar en la aguja los 76 centímetros y al bajar. Bueno, aquí estos son típicos y tienen un nombre estos martillos. Este, por ejemplo, sería la traducción un martillo tipo agujas, algo así, ¿no? Luego, este es lo que se conoce como un martillo de seguridad. Y este es uno tipo rosquilla, sería la traducción, ¿no? Tipo dona, tal vez le podemos decir en español. Y cualquiera de estos es parte del equipo, ¿no? E involucra lo que estamos diciendo, involucra el pasar una energía al yo. Y ese hace que el martillo o la cuchara se hunda en el suelo y le damos cierto número de golpes para que la cuchara ingrese 45 centímetros. Veamos más sobre el equipo. Un equipo que no es ni tan grande ni tan pequeño como los dos que hemos visto al inicio. Este es uno óptimo para muchos usos. Entonces uno mira el equipo que puede manejar y aquí la idea de que puede subir y bajar con un método hidráulico el martillo, ¿no? No es necesario jalar. Y aquí está nuestro martillo, ahí dentro, el cual puede uno subir y bajar y hacer los golpes. Aquí está otra vez el equipo completo, ¿no? Se lo puede ver con sus orugas, se puede ver la torre y aquí se nota mejor nuestro equipo. Y este es un martillo que va a subir 76 centímetros, pero de forma hidráulica y se va a soltar y va a caer. Y va a golpear y aquí tienen que estar unas barras y al fondo la cuchara de ese PT, ¿no? Este mismo equipo lo vamos a ver un poquito más en detalle. Entonces aquí vemos otra vez este equipo en otra posición, solo para entender cómo es. Y decimos es uno mediano. Evidentemente puede servir. Y en la siguiente vamos a ver el video asociado. Una propaganda, pero nos ayuda a ver lo mismo que hemos hablado con este otro equipo. Entonces, veamos la propaganda. Barras helicoidales, el equipo puede hacer esa perforación.
A continuación se coloca el SPT y ahí se está levantando y se suelta los 76 centímetros y ingresa a una cierta altura. Hay que dar el número de golpes necesario para ingresar 45 centímetros. Y ahí está la cuchara que ha salido. Y aquí, como es propaganda, dice, además no se olvide que este es robusto y compacto. Se puede hacer buenas cosas. Y así nos da la idea a nosotros de qué es el ensayo SPT, el equipo que está detrás. Y ahí una vez más, ¿alguna pregunta? Y una curiosidad. Adelante. La elección de las especificaciones técnicas, como por ejemplo el diámetro que nos mostró en la tabla, ¿se hace en base a qué criterio? ¿Tiene algo que ver el tipo de suelo que más o menos explora o cómo se hace esa elección? No, es solo cuestión de leer la norma que uno quiere. En general uno dice, voy a yo hacer el estudio geotécnico de un edificio y lee, dice la especificación. Usted tiene que seguir la norma ASTM, por decir algo. Entonces uno va a leer la norma ASTM y en la primera parte dice equipo, puede usar tales barras, tales otras, y así normamos. A veces hay más opciones, menos opciones, etcétera, etcétera. A eso se refiere el elegir las barras, ¿no? Cuando uno va a una tienda, por ejemplo, a estos, no hay confusión alguna. Estos le van a vender esas barras de acuerdo a alguna de esas normas y se puede decir que siempre van a servir. Cuando uno copia comillas, alguno de estos equipos y se va a un cerrajero y lo que sea, ahí es donde puede meter la pata y hace que su equipo, que se parece a uno que se lo vende, ya no tenga las dimensiones. Entonces, eso va a dar otros resultados. Ese es el fondo de la norma. Ok, gracias, Inge. Y así está la norma americana, la STM, la alemana, la DIN, la británica, la BS, y por supuesto que ahora está el eurocódigo y adicionalmente uno puede encontrar la brasileña, la venezolana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas más o menos dicen lo mismo. ¿Ok? Y ahora a continuación vemos detalles del procedimiento, que ya hemos entendido, ¿no? Pero queremos ver detalles. Y en este caso dice, este método está estandarizado por la ASTM, la norma americana, y tiene el número 1586. Bueno, entonces lo que vamos a ver está asociado con eso. Quizá otra norma tiene variaciones en ciertas partes, por supuesto, no en todo, ¿no? Pero en ciertas partes. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Dice, primero hay que perforar un orificio de 60 a 200 milímetros hasta la profundidad del primer ensayo. Noten el diámetro, ya está claro. La norma dice no puede ser 50, no puede ser 300, no puede ser una calicata de 1 metro y poner encima el equipo. Tiene que estar entre 60 a 200 y después les voy a contar por qué cuando veamos otro detalle. Luego dice insertar el muestreador del SPT, la cuchara bipartita, en la perforación, como hemos entendido todo, y esta cuchara se halla conectada mediante barras al martillo de 63.5 kilogramos. Fácil. Elevar el martillo 760 milímetros y dejarlo caer. Entonces, ¿qué podemos subrayar? Decimos martillo de tanto y elevar el martillo esto y dejarlo caer. Eso dice la norma. El martillo puede ser elevado manualmente a través de una cuerda, hemos visto un video de eso, unida a un sistema de poleas o mediante un mecanismo automático. También hemos visto que por medio de este procedimiento el muestreador es hincado en el fondo de la perforación.
Entonces es claro, estamos leyendo la norma en base a todo lo que ya hemos entendido y el asunto no es complicado. Volvemos a ver una de estas fotos y decimos, ya he entendido que debo yo excavar, llego a una profundidad y pongo la cuchara, a continuación pongo las barras, ahí está el yunque, elevo 76 centímetros y eso pesa 63.5, no importa cómo eleve, dejo caer y voy contando el número de gotas, esa es la idea. Sigo leyendo la norma y me dice, repetir el procedimiento anterior hasta que la cuchara penetre 450 milímetros, los 45 milímetros que hemos hablado, centímetros. Registrar el número de golpes necesario para penetrar cada intervalo de 150 milímetros. Entonces, primeros 15, por decir algo, 10 golpes. Siguientes 15, 8 golpes. Siguientes 15, 12 golpes. Y eso debe quedar registrado. Si se requiere más de 50 golpes para penetrar cualquiera de los intervalos de 150 milímetros, o si luego de 10 golpes no se registra avance, entonces detener el ensayo y registrar como rechazo. Puede ser tan duro que no avance más, que ya se hayan dado muchos golpes, uno no da 500 golpes, no, más de 50 para y dice, ahí eso es todo, rechazo. Eso dice la norma. Después de aquello, de saber cómo registrar, dice, determinar el número de golpes n necesarios para penetrar los últimos 300 milímetros. Porque yo tengo 15, o sea, golpes en 15 centímetros, golpes en otros 15 y en otros 15. Me olvido de los primeros 15, de los segundos 15 centímetros y sumo esos dos. Y eso es lo que yo quiero notar. Entonces, ahí está el número de golpes para penetrar los últimos 300 milímetros. El número de golpes necesario para penetrar los primeros 150 milímetros no es tomado en cuenta debido a que para este intervalo se puede encontrar aún en el fondo del agujero restos del proceso de perforación y suelo suelto proveniente del derrumbe de las paredes. Los primeros pueden ser no el suelo natural, puede haber algún problema, solo los siguientes. Y luego de tomar en cuenta eso es el número de golpes, retirar la cuchara del agujero para luego remover y almacenar la muestra de suelo obtenida y perforar nuevamente hasta alcanzar la profundidad del segundo ensayo y repetir el procedimiento. Entonces puedo hacer eso a unos 5 metros, luego a 3, luego a 4, 5, o a los 2, a los 4, a los 6, o a los 5, 10, 15, dependiendo, ¿no? El tiempo que quiera invertir y realmente el espacio al que deben estar. El siguiente video nos muestra eso. Noten que aquí en este video lo que se tiene es una calicata. Me olvido que esa es una calicata porque tiene que estar entre 20 y 200, no, entre 60 y 200 milímetros, entre 20 centímetros. Lo que dije y con eso en mente corro el video para entender esto. Entonces ahí está otra vez nuestro sistema, la cuchara y ahí está la altura de caída, 76 centímetros. Y ahí miren, dice primero 15 centímetros y contamos el número de golpes. Y ahí hemos contado 3 y ha avanzado 15 centímetros. Luego la segunda etapa. Contamos el número de golpes para los siguientes 15 centímetros. Cinco golpes. Y ahora los siguientes 15. Entonces ahí otra vez un golpe,
2 golpes, 3 golpes, 4 golpes, 5 golpes y otra vez 5. Entonces, ¿cuál es el valor de n que corresponde a esto? Entonces, los dos últimos son el número de golpes. 10 golpes es lo que se considera en este caso. Los primeros 3 no cuentan, ¿no? Si es que vemos eso acá, una vez más decimos, he dado el número de golpes y los primeros centímetros, los primeros 15 ingresan, pero no cuento eso, los siguientes, y ese es el número de golpes en ese ensayo a esa profundidad. Ese equipo, una vez más, puede ser más grande o más pequeño. Eso es lo que volvemos a mostrar con eso, pero finalmente puedo meter la cuchara al fondo y luego sacar y ahí aparece el tuétano. Bien. Queremos ver más detalles sobre esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una barra helicoidal y queremos volver a ver ahora el fondo del pozo con esa barra helicoidal. Y ahí decimos, aquí está la barra helicoidal, ¿no? Se la puede ver. Y dentro otra barra y además un sistema de perforación. Hemos visto en el primer video. Entonces vamos perforando y llegamos a una cierta profundidad. Ahí, esa es la que les he venido diciendo, 1.5 centímetros, ¿no? Y luego levantamos esa barra y nos queda hueco. Esa es básicamente la idea. Y ahí es donde bajamos nosotros la cuchara. Y ahora, ¿qué estamos diciendo? Que hemos llegado a cierta profundidad, entonces anotemos bien eso. Y nosotros sabemos cuál es esa profundidad. Desde arriba yo puedo controlar y digo, lo he venido repitiendo, que puede ser, es porque es típico, ¿no? 1.50 metros. Y ahora, ¿qué pasa si en este sistema, por ejemplo, cae un poco de suelo de aquí? ¿Será posible que el suelo que está ahí caiga? Podría ser, y podría acumularse aquí y tendríamos el suelo ahí mojado, suelto, en una cierta altura. Podría suceder, eso es lo que lo que dice la norma. Y luego bajamos la cuchara, y cuando bajamos la cuchara, no va a llegar a unos 50 exactamente. Pues me invento y digo, aquí hay 1.40, 10 centímetros de material que se ha acumulado allá. No es lo más común, pero podría ser, es lógico que haya algo así. Entonces yo estoy con la cuchara y cuando bajo la cuchara llega hasta esa altura y ahí para. ¿Podría yo empujar un poco? Podría, pero normalmente hasta donde se para la dejo y ahí empiezo yo a golpear. Y va a bajar desde este nivel, va a bajar 45 centímetros. Y yo puedo ver que en los primeros 15 centímetros el número de golpes es sobre algo que no es el suelo de abajo, es sobre cualquier parte. En cambio, los siguientes, una vez que baja los 15 centímetros, ya es lo común, tengo la certeza que esa cuchara esté ingresando, ¿no? En los siguientes golpes, ya la cuchara está asociada con el suelo que corresponde, el suelo in situ, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, eso por un lado.
Bueno, y por otro lado, también queremos mencionar que si no pusiéramos esto, nos olvidamos que puede haber esa situación. La borramos tranquilos. No ha caído nada, ¿de acuerdo? Entonces, podría suceder. Y si no ha caído nada, entiendo que baja 15 centímetros y luego 15 y luego 15. Entonces, aquí estoy viendo y voy a asumir que la cuchara en total ha bajado ya a los 45. Entonces voy a decir hasta aquí 15 centímetros, hasta aquí otros 15 y hasta aquí 15 centímetros, ¿no? Y el suelo que va a quedar en la cuchara, yo puedo ver que en la punta es el más profundo de los últimos 15, al medio del medio, y en la parte superior de la cuchara, el que está más cerca al unos 50 metros, ¿no? Eso puedo observar en cuanto al suelo que voy a ver. Y también veo que aquí he dado número de golpes 1, porque eso es lo primero. Luego aquí, para llegar ahí, número de golpes 2. Y para llegar aquí, número de golpes 3. Y que yo quiero el número de golpes entre estos dos últimos, que va a ser N1 más N2. No, va, no como N1. N2 más N3. Y ese es el número de golpes que yo considero. Entonces, también yo puedo decir que si yo tengo una profundidad representativa, la base de la perforación es 1,50, pero ¿dónde he dado ese número de golpes? ¿A 1,50 de profundidad? No, yo he dado ese número de golpes aquí, tomando en cuenta la mitad, y la profundidad ahí es 1,80 metros. Entonces también yo podría decir que desde la superficie el número de golpes es a 1,80. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Quieres comentar algo o solo estás apretando insistentemente porque está en tu bolsillo el celular? Ricardo Saúl Siles. Bien. Entonces eso también hay que considerar. Veamos otro video de esos que uno encuentra en internet que nos ayuda a ver todo el proceso una vez que hemos entendido esos detalles. Ahí está el SPT y nos dice, vamos a simular un ensayo, primero en arcilla y por debajo arena. Empezamos el ensayo, metemos la cuchara, hacemos lo que conocemos. Vamos golpeando, los primeros 15 no cuentan, cuentan los siguientes 15, eso es lo que se marca ahí, a una cierta profundidad. Entonces, de los dos últimos tramos hay un cierto valor de golpe 5. Ahora bajo hago perforación más abajo, llego a otro material o al mismo, lo que sea, pero a otra profundidad y hasta el nivel que yo quiera. Eso es lo que se está mostrando en este momento. Y a ese otro nivel, pues yo pongo la cuchara y golpeo. Y las primeros no cuentan, luego cuentan los de los 15 segundos centímetros y de los 15 terceros centímetros. Sumo ese número de golpes y tengo el número de golpes para u otro tramo, ¿no? Ese es el concepto general. Y aquí le estamos añadiendo la idea de que pues tengo un número de golpes para diferentes profundidades.
Y no olvidar que podemos nosotros considerar una profundidad como el inicio del ensayo y 30 centímetros por debajo el número de golpes representativo, ¿no? Esto nos queda claro. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el resultado de todo este proceso? Aquí me dice, esta es la profundidad. Aquí me dice está en pies. Entonces aquí es un valor que se considera 25. Aquí menos 85, no importa la escala, es una profundidad. Y aquí el número de golpes y dos ensayos, dos perforaciones. Entonces uno mira y se han hecho cierto número de golpes y a continuación uno tiene esas tendencias. Número de golpes a una profundidad, más abajo, más abajo. Y así uno elige cada 30 centímetros, cada, no, pues, mínimo cada 50 centímetros, cada 1 metro, cada 1,5, cada lo que sea, ¿no? Normalmente en nuestro medio vemos tablas de este resultado, de esta forma, ¿no? Aquí dice la perforación, en este lugar el SPT 01, la elevación 2.598.94 metros sobre el nivel del mar, ahí está el nivel del terreno, el diámetro 0,14 metros y el método manual, cavapostes y además rotación vía húmeda. Aquí inicio el 26 de febrero del 2002, 20 años, y conclusión el 27 de febrero del 2002. Por la tabla nos sigue sirviendo, está muy buena. Profundidad. Entonces miro y digo, en relación a ese nivel voy bajando y me dice el número de muestra. Entonces el número de muestra a 1 metro, he excavado hasta 1 metro y saco una muestra disturbada de disturbada 1, 45 centímetros, cuchara bipartita. Luego perforo a 2 metros, meto un tubo Shelby, ya no una cuchara de CPT, sino un tubo Shelby, por eso U, pero ya es la muestra 2. Y luego a 3 metros otra disturbada de 3. Abro la muestra y miro, hay una arcilla y describo, es una arcilla color marrón amarillento oscuro, de consistencia firme, con presencia de oxidación, material húmedo, presencia de materia orgánica y partículas de arcilla cementada, puedo yo describir eso. Más abajo describo húmedo, presencia de oxidación, color marrón, luego arcilla magra, etc. Entonces, porque he visto la muestra y la llevo al laboratorio. En laboratorio, ¿qué hago? Aquí me dice saco el contenido de humedad, el porcentaje que pasa el tamiz 200, el 50, el 4, el 19, o sea, la granulometría, ¿no? Se marca así. Si he hecho el peso unitario, el índice de plasticidad, el índice de liquidez, la resistencia, son parámetros que yo podría obtener, ¿no? Entonces, ahí está la clave. Y clasificación, número de golpes, ¿cuántos de aquí? Como 5, 5 golpes, y el tipo de suelo. Eso es típico de una planilla hecha y asociada con el SP. Muy bien, hasta ahí tienen alguna pregunta. Dije dos preguntitas. Adelante. El número de golpes que utilizábamos para el método de Schulze y Sharif, por ejemplo, para hallar asentamientos, nos pedía el N60. ¿Se refiere justamente a estos golpes? No todavía. No hemos llegado todavía a eso. Oh, ya. Y el otro es cuando se presenta rechazo porque no logra pasar ay, no recuerdo bien cuánto era, los 15 centímetros, creo, los primeros, pero cuando se presenta rechazo en la planilla, ¿se debe hacer el ensayo en otro lugar o eso ya indica algún tipo de suelo? Eso quiere decir simplemente algún tipo de suelo y uno dice, si he planeado hacer 3 sondeos y lo que está ahí abajo es uniforme, debería encontrar las mismas profundidades o aproximadamente lo mismo en los 3 sondeos rechazo. O si he planeado hacer
bueno, eso. Y si en esos tres resulta que solo un lado da rechazo y los otros dos sondeos no, pues solo quiere decir que el material ha cambiado y solo en ese sector hay un material lo suficientemente rígido para que no ingrese más esto, ¿no? Ese es el punto. Ah, ya, gracias. Muy bien. Entonces ahora, una vez que hemos obtenido, sabemos el suelo, ¿no? Esa es la clave, sabemos sus parámetros. Si nos ayudamos con un tubo Shelby, además podemos sacar la muestra inalterada y ahí hacer ensayos de corte y de formación. Pero con un tubo Shelby, noten, cuando he utilizado la cuchara bipartita, muestra disturbada, número de golpes. Tubo Shelby, también puedo contar el número de golpes, pero no es la misma cuchara estándar, entonces no cuenta el número de golpes, pero no importa. Igual tengo información valiosísima de una muestra inalterada. Bueno, no se fijen en el detalle de qué es qué, pero información valiosísima porque he sacado una muestra inalterada. Y después continúo hasta la profundidad que elija, obteniendo el número de golpes y la clasificación de suelo. Muy bien. Entonces ahora pasamos a lo que preguntaba. En lo que preguntaba viene este título que es la normalización de resultados. Normalización de resultados. ¿Qué dice aquí? El ensayo SPT es uno de los ensayos de campo que en ciertos casos no produce resultados muy aproximados a la realidad. Por tanto, es necesario conocer los factores más importantes que afectan la representatividad de los resultados. Variaciones en el equipo, hemos visto en las imágenes, es clarísimo. La alteración creada en el sondeo debido a la perforación, depende del método también. El suelo que se encuentra al interior del sondeo. Pero el factor más importante es el ocasionado por las variaciones en el equipo de ensayo, siendo los componentes principales del mismo el muestreador o la cuchara, las barras, de los cuales en el primero por lo general no se observan variaciones, bla, bla, bla. Entonces, el equipo influye. Si uso uno u otro, levanto menos, más, varía. Entonces, el N que puedo yo, o sea, cuando hago un sondeo y hago al lado el sondeo, con otro equipo me va a dar otro valor de N. Bien. Además están las características de las barras, del martillo que afectan la penetración y cambia el asunto. Además, el factor que tiene más influencia sobre el valor de N es el debido a la fracción de energía transmitida desde el sistema de yunque y martillo a la punta del tubo de muestreo a través de las barras. Entonces aquí ya subrayamos algo y me dice dentro del montón de cosas que pueden ser diferentes, hay una energía transferida, ET, desde el sistema del yunque y martillo a la punta del tubo de muestreo a través de las barras. Varios factores. ¿Sí? Entonces decimos, excelente. Entonces pensemos ahora en la energía, que es algo importante. Y leamos un poquito, entendamos bien lo que está aquí, porque no se da la energía, la misma energía siempre. No se da. Entonces leamos bien a qué nos referimos. Dice aquí. De este modo, si uno considera que la energía estipulada teórica ER, entonces subrayo aquí para entender, es importante entender esto y digo, aquí hay una energía estipulada teórica, E sub E, igual a la energía producida por la caída libre del martillo. Entonces uno dice, es fácil, el peso por la altura me da una energía teórica,
de 622.7 newtons. Por supuesto, eso involucra los 760 milímetros. ¿Qué producen? Perdón, caída libre del martillo, ya estoy con energía cuando Newton es fuerza, y quiero decir, esta fuerza con esa altura producen una energía, ahora sí lo que es correcto, de 473.73 joules cada gol. Y esa es la energía teórica, fácil de calcular, ustedes pueden verificar con las unidades adecuadas que eso funciona así. Ahora miren que el equipo, lo que estamos diciendo, no transfiere eso. No llega a lo mismo ahí abajo. Por lo tanto, aparece y le cambiamos de color ahora esto. Y decimos, vamos ahora a establecer que hay una energía transferida. Y a esta le decimos ET. La teórica es ER y esta transferida es ER. Teórica o de referencia, por eso el ER, y la transferida T. Y los autores que la llaman ET están ahí. Y ellos dicen medidas de la magnitud que va, basado en una serie de medidas de la magnitud de la misma. Entonces ellos dicen es menor y este valor transferido real va de 30 a 80% del ER. De 30 a 80% del ER. La energía transferida al tubo muestral. 30%, o sea, es un montón menos, ¿no? De lo que uno espera, pero eso es lo que los investigadores han visto en el SPE. Entonces, esta energía transferida, la energía transferida, termina siendo igual a este valor de EA entre ER. El EA, el valor en la cuchara, el ER, el de referencia. Entonces la energía transferida por 100 termina siendo 20%, 30%, 80%, lo que del equipo, eso es lo que intentamos decir con esto, ¿no? La energía transferida es la que se ve en la cuchara comparado con la que se da en el yunque. Esa es la ecuación. Por sí. Entonces la energía transferida uno termina diciendo, es el 30%, es el 80%, etcétera, etcétera. Bueno, y eso tiene que ver con lo siguiente. La energía inicial absorbida por las barras, el peso del sistema yunque-martillo, energía gastada debido al calor y al ruido producido debido a los impactos, la energía gastada debido a la flexión de las barras, la energía perdida como consecuencia de que el martillo en ocasiones no es levantado completamente hasta los 760 milímetros, la energía perdida debido a la fricción entre los distintos componentes del martillo. Entonces, sí, eso he visto en las imágenes, me queda claro que todo eso influye en que este valor de energía transferida realmente sea menor, ¿no? Muy bien, entonces eso es un concepto simple. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Todavía hay más cosas, pero hasta ahí, ¿alguna pregunta? Muy bien. Ahora miren aquí dice, este valor de T igual varía. Un equipo puede transferir 30%, otro equipo puede transferir 70%, otro 60%, otro 80%, otro 55%, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí dice y subrayamos que distintos autores sugirieron que ET sea referenciado a un valor de energía estándar, ETB. Entonces decimos
energía estándar. Entonces, ¿qué pasa si yo digo mi equipo transfiere energía de 40%? El equipo de mi amigo transfiere energía de 60%. Mi amigo me dice, en este suelo, a esta profundidad, N es 10, y yo le digo, no, N es otro valor. Pues hay que ponernos de acuerdo, por lo tanto, se habla de una energía estándar. ¿Qué pasa si mi equipo da 40%, pero la energía estándar es 70%? Entonces, yo hago una transformación de mi energía a la de 70%, mi amigo hace una transformación de su energía a 70%, y los de la universidad hacen una ecuación y le ponen el N70, que quiere decir energía del 70%. Entonces nos entendemos mejor. Y eso es lo que viene aquí. Aquí dice, Robertson determinó que el nivel de energía de 60 a 70% representa un promedio histórico y razonable para muchas correlaciones obtenidas a partir de ensayos, etc. De este modo, toda medida de n debe ser convertida a una energía de 60 o de 70%, y si esa energía que llega a la cuchara es 60%, el número de golpes asociados es n60. Y si nosotros decimos, no, queremos el 70%, y avisar que ese es el número de golpes para 70%, se llama NCP. Y por supuesto, estos valores de referencia, Schmerman dice que más bien sea 55, Sid otros es Kenton 60, etcétera, etcétera. Riggs dice 70, 80, 70. Entonces de ahí viene que algunas ecuaciones tienen el N60, otras ecuaciones el N70, y así solo es cuestión de entender qué es el N60, qué es el N70 y qué pide la ecuación. Antes de esto hay muchísimas ecuaciones que solo tienen un n. Algún autor decía, no, pues ya no se puede hacer nada porque solo utilizaron un n cualquiera. Pero algún autor decía por ahí, la verdad es que los equipos antiguos tendían a ser el 60% de energía. Entonces, si por ahí hay un n cualquiera en la literatura y usted le pone el n60, tal vez no hace tan mal. Pero bueno, o sea, queda claro que hay ecuaciones que no tienen un valor de n corregido a cierta energía. Usaron un equipo y listo, eso es todo. Pero desde hace algunos años, ya bastantes décadas, no es que uno se puede escapar de la idea, ¿no? Esa es básicamente la idea. Eso en cuanto a esta energía. Y por supuesto hay más detalles. Y si uno quiere transformar de una energía a otra energía, es muy fácil, ¿no? Uno dice, si por ejemplo mi energía es 60%, 60%, y mi número de golpes es 10, y yo quiero transformar una energía de 70%, entonces 60 sobre 70 por 10 me va a dar el número de golpes para una energía de 70. Es así de simple. No, no es que hay problema, porque, como dice aquí, 70% en Europa, 60% en Estados Unidos, entonces 60 sobre 70 sobre aquello. No hay problema, es fácil hacer la referencia. Pero está bien entender eso hasta ahí, ¿no? Ahora veamos cómo se aplica eso de la energía y las correcciones necesarias aparte de la energía. Entonces uno dice, muy bien, yo he dado un número de golpes, aquí está, un número de golpes n, y ese es el valor de campo. He dado un número de golpes n. Y yo quiero llegar, porque eso es estándar, y quiero utilizar una ecuación con el referencia 70%. Entonces necesito hacer correcciones. Y la primera que he entendido es la energía, ¿no?
Entonces, primer parámetro tiene que ver con la energía. Y los otros tienen que ver con otras cosas. Aquí me dice el ETA 2, corrección por longitud de las barras. El 3, por el equipo del muestreador. El 4, el correspondiente al diámetro del sondeo. Entonces uno dice, muy interesante, tiene que incluir todo aquello, el diámetro del sondeo, la longitud de las barras, lo que yo ponga en la barra, ¿se acuerdan en algún momento? Aquí voy a traer eso acá. He puesto un segundo. Figura anterior. En un minuto. Yo tenía una cuchara. Aquí está. Voy a copiar aquello. Y la voy a poner detrás de esta. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esta siguiente corrección? ¿Se acuerdan que la cuchara podía tener esto o no tener? Bueno, al rato que aquí me dice el ETA 3 es la corrección por el equipo del muestreador, se refiere a eso. Pero veamos los detalles. Veamos más detalles de estos parámetros. Todavía hay que entender más. Entonces hay una tabla parecida, no tiene exactamente la misma nomenclatura en su texto, y dice, mire, va a corregir aquí un valor de ETA o la nomenclatura que aparezca, 1, y esta se asocia con la energía. Aquí la longitud de las barras, en la corrección del muestreador, si tiene o no lo que hemos hablado, y el diámetro del sondeo. Entonces eso es lo normal y eso es lo que se multiplica todos esos factores por el n de campo con mi equipo y eso me va a llevar al n estandarizado. Esa es básicamente la idea. Entonces aquí me dice, mire, usted vea dónde se ha comprado su equipo. No, primero, vea el tipo de martillo que está usando. ¿Se acuerda que hemos hablado de martillos tipo rosquilla o de seguridad? Aquí no está ese de aguja. Y además, rosquilla puede ser jalado, ese dato les paso por cuerdas, RP, o automático, ¿no? Aquí está RP, sistema de cuerdas y poleas. Y de seguridad también puede ser jalado por cuerdas o automático. Y depende de donde uno haya comprado, me dice que tiene cierta característica y cierta energía medida, típica. Por supuesto, no es exacta, lo ideal es que cada uno mide en su equipo. Pero uno dice, bueno, por ejemplo, estoy utilizando este rosquilla, entiendo que en Bolivia he copiado uno de Estados Unidos, no tenía el término he copiado, no es más que uno. Pero vamos a decir, dice, corresponde mi valor a 45 aquí y el valor que quiero realmente es de la energía transferida a la estándar. Entonces, si yo quiero llegar al 70%, entonces anoto el valor de 45, ese es de mi equipo, el 45, entre al que quiero llegar 70. Si quiero llegar al de 60, anoto 60. Y ese es el factor ETA que aparece. Hay, por supuesto, más información, no está en su texto, pero existe más información. Se agregan países como Argentina, Brasil, Colombia, parte de la otra tabla, Venezuela, tipos y mecanismos en que se libera esto, y además la energía que va, que pule aquí. Lo ideal es medir la energía, lo ideal es energía. Pero si no se mide la energía, uno intenta ver qué equipo tenía, cuál es el que se usa, y ahí estamos.
El que les he mostrado a esa persona levantando con una cuerda y subiendo y bajando, ese es muy, muy común para nosotros y ese es el que en general uno puede identificar como el de Argentina, rosquilla de esa manera, o el de Colombia, rosquilla de esa manera, con energías en un caso de 45, en otro de 50. Uno vuelve a ver el de China, lo mismo, 50. Uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, rosquilla jalado de esa manera, 45. Entonces uno dice, bueno, ese equipo en forma general está alrededor de 45. Entonces lo que más usamos es esto. Y de ahí aparece el 45 entre el 70 o entre el 60 o algo que se quiera hacer. Y esa es la idea de esa corrección. El resto son más obvios, el resto involucra longitud de las barras, masa de 10 metros, entre 6 y 10, entre 4 y 6, entre 0 y 4, factores. Luego el mostrador, si es que tiene algo, ¿no? Nunca se olviden, es esto, si tiene o no tiene esto. Pero cuando dice sin recubrimiento, pues 1, y cuando es con recubrimiento, para arena densa o arena suelta, diferentes valores. Y por último, la corrección por el diámetro del sondeo. De 60 a 200, como dice la norma, y otra, una calicata de 1 metro no entra, tendría que ser otro factor más grande, entonces solo hasta 200 es lo que entra aquí. Y esa es la idea de la corrección. Entonces anotamos una vez más aquí, y decimos yo quiero llegar a un N70, veo el N, digo qué energía tiene mi equipo, en base al país y al tipo de martillo, qué profundidad de barras estoy usando. Se entiende que desde el yunque hasta la cuchara, ¿no? En todos los ejercicios que yo hago, porque normalmente no hay ese dato, desde el suelo, pero se entiende que es desde el yunque, esa es la longitud de las barras, y a continuación, si uso recubrimiento o no, más el diámetro, y ahí tengo el valor corregido. Preguntas. Bien, y por otro lado, resulta que puedo hacer otro tipo de corrección. Leo, me dice, adicionalmente, noten, a esto ya está corregido, adicionalmente, los valores de N60 y N70 deben ser corregidos por presión efectiva cuando existe la presencia de estratos de arenas o limos en los que el proceso de penetración en el suelo origina un cambio en los esfuerzos totales que es compensado parcialmente por consiguientes cambios en la presión de poros. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a nuestro caso y decimos estamos nosotros en esta situación, estamos golpeando ahí, ya entendemos esto, hemos visto hasta cierta profundidad y metemos la cuchara. Y ahora vamos a decir, caso 1, aquí tenemos nosotros una arcilla. Entonces aquí anoto que estoy manejando una arcilla. Y yo entiendo que hay algún nivel freático en alguna posición. Voy a decir el nivel freático está por ahí. Y adicionalmente en el sondeo, es importante aquello, en el sondeo hay otro nivel de agua. Y digo, el nivel de agua en el sondeo está aquí. Puede suceder, ¿verdad? Y empiezo a golpear y marco bien y ahí utilizo un otro color y para golpear a lo largo de ese tubo, allí y aquí aparece un esfuerzo de corte. Y digo, ¿cuál va a ser ese esfuerzo de corte en la arcilla que me va a dar lugar a un cierto número de golpes?
El esfuerzo de corte en la arcilla, porque es inmediato, va a ser tau igual a C sub U. Constante. ¿Verdad que sí? Pero ese esfuerzo de corte, cuando yo cambio a una arena, es otra cosa. Si yo tengo una arena, el esfuerzo de corte va a ser C' más sigma prima por la tangente de phi'. Función de la presión de poros. En el otro caso no. Ahora sí, función de la presión de poros. El esfuerzo efectivo. Por lo tanto, solo el hecho de que cambie la presión de poros me va a cambiar la resistencia y el número de golpes. Pero una corrección en arena, no en arcilla. Entonces, cuando yo acababa de leer esto de arena, a eso se refiere. Una corrección solo en arena, no en arcilla. Porque en arcilla, esfuerzos totales, en arena, esfuerzos efectivos. El número de golpes en la arcilla no va a. Esa es básicamente la idea. Bien, entonces, ¿qué me dice que debo hacer? Me dice, aquí la idea es que yo debo, si he hecho ese cambio, entonces por presión efectiva, corregido por presión efectiva, aparece el N70 que calculé por un Cn y por N'70. N'70. Y ese ahí me avise, además he corregido por nivel de agua, además de energía y otros factores, además por nivel de agua. Pero solo puedo hacer eso en arenas, por lo que acabo de entender. En arcilla no hago esa corrección. Bueno, ¿qué parámetros utilizo si vuelvo a esto? Entonces, tengo que pensar en lo siguiente. ¿Qué color elegimos? Poner este de acá. Decimos en primer lugar, en alguna profundidad aquí, que queda del nivel 30 centímetros hacia abajo, he medido el número de golpes, 30 centímetros debajo. Y ahí he medido que hay un número de golpes N no corregido y además ya lo he estandarizado al N60 o al N70 o al que yo quiera. Y aparece como resultado, voy a decir, a esa altura un N70. Muy bien, a esa altura yo tengo que entender cuál es el esfuerzo efectivo y todo esfuerzo efectivo es un esfuerzo total menos la presión de poros. Y la presión de poros siempre es gama del agua por la altura pisométrica. En mi ejercicio yo tengo dos niveles de agua. ¿Cuál tomo para hallar la presión de poros desde el punto donde he hallado el N70? La respuesta es, el nivel es el del pozo. Ese. Con ese puedo hallar la altura piezométrica a esta profundidad para hacer la corrección. Y el esfuerzo total, que es la sumatoria de gamma por zeta, como el pozo es pequeño, y escuchen bien, como el pozo es pequeño, para hablar de esfuerzos totales, ¿cuál es el suelo que va a actuar ahí? Desde esta profundidad hasta la superficie. Ese es el esfuerzo sigma que entra ahí. Entonces el sigma tiene que ver con la profundidad y el tipo de suelo en la profundidad, y la presión de poros tiene que ver con la altura en el túnel. Esa es la manera en la que debo considerar esta última corrección C.
pueden hacer sus preguntas. Y ese valor de Cn, varios autores dicen ese Cn, según estos dos autores, corresponde a este valor, el esfuerzo efectivo, como acabo de decirles, el esfuerzo efectivo calculado con la presión de poros del sondeo y el esfuerzo lateral, ese esfuerzo efectivo, el que entra aquí, y en estas unidades. Si cambiamos las unidades, podríamos nosotros decir, excelente, no hay problema. Entonces, ese Cn en unidades del sistema internacional va a ser también la raíz, pero del 95.76 entre el esfuerzo efectivo vertical en kilopascales. Y ese es el valor de C. Y ya está correcto. Excelente. Entonces, en los últimos 5 minutos de clases, entendido cómo hacemos esas correcciones, tenemos que decir que a partir del SPT hay correlaciones, pero las vemos muy rápidamente. Del SPT se puede hallar T, se puede hallar C sub U, el esfuerzo de preconsolidación, E relacionado con G, EU, G son los valores que puedo obtener. G en suelo granular, C en suelo cohesivo, ¿no? Es lo que puedo yo obtener. Entonces sí que se puede. Y en su texto aparecen un montón de ecuaciones. Son solo ecuaciones. ¿Y qué involucran esas ecuaciones? Varios autores. Y por ejemplo, el CU, según este autor, es un valor de K por el N70. Otro autor, y ese K dice está entre 3,5 a 6,5. Otro autor dice el CU es 29 por N70 a la 0,72. Otros autores dicen el OCR está relacionado con esto y el N60' con el esfuerzo efectivo. Otros autores dicen el CU está relacionado con el índice de plasticidad, el CU sobre N. Y aquí no aparece ningún N, ni 60, ni algo. Es aquí donde uno dice, seguramente este es el N60, lo que les decía. Y otros autores dicen sí, que sea en función del N70. Se está usando vías y puentes, edificaciones. Variable, por supuesto. Luego, dependiendo el N, la densidad relativa. El E, dependiendo del E55 para diferentes tipos de suelos. Y así, una larga lista. No se puede decir que hay algo estándar. Pero sí noten cómo el N corregido nos lleva a parámetros de resistencia y de deformación. Y hay que saber elegir, hay que hallar promedios, no importa. Lo último, en los últimos 3 minutos que nos quedan. Capacidad de apoyo. Nos dice un autor, Meyerhoff, sugiere, y corregido después por Bowles, dice, mire, para la capacidad admisible, neta, y sabemos de lejos que es Q sub A neto, en estas unidades sugerimos multiplicar 1198 por el N'70 por 328 por la base con esas unidades por un KD por un S sobre S0. Entonces esta ecuación es para B mayor a 1,22 metros, la otra es para B menor a 1,22 metros y SE es el asentamiento tolerable, normalmente en arenas 25.4 milímetros. En un momento vemos más detalles. Y el KD que puede referirse a esa relación. Muy bien. Entonces uno dice, excelente. No, aquí he dicho mal, sonando. Por ejemplo, si yo digo, si yo quiero que el asentamiento
tolerable sea 30 milímetros, este normalmente es 25.4. Eso es 25.4. A eso se refiere este 25.4 con relación al que yo consideré tolerable porque es admisible. Entonces ahí hay una capacidad admisible. Y dos ejercicios que son para el siguiente lunes. El ejemplo 4.1 que dice, mire, ha hecho esos sondeos y para esta fundación de ancho B, usted tiene que hallar un valor promedio de un n'70 en la profundidad de 2 veces B, porque hay un n' a 4 metros, otro a 6, a lo que sea, un promedio. Y en lo de promedio ya hemos visto cuando veíamos asentamientos. Pero la clave en el 4.2 se explica un poquito más. En el 4.2 se dan unos datos y dice, mire, antes de cualquier cosa había una arena y ahí a unos 5 empezó un sondeo y le ha dado N10. Luego a 3, 13. Luego a 4, 5, 16. Luego a 20. Luego a 18, etc. Y estos son de campo. Requiere el N70 y el N'70 en cada caso. Y luego requiere el promedio en 2 veces B, que es lo que se considera para hallar la capacidad de apoyo de los casos. Entonces uno dice, y eso es lo que ya he hecho en el ejercicio primero. Muy bien. Esa es la idea. Hagan el ejercicio, está resuelto. Tengan cuidado que este es el inicio. Entonces el N tiene que estar 30 centímetros por debajo, es lo que se considera el límite. Y por último, muy rápido, entonces uno dice ahora, la pregunta que hacían, consecuencia, si yo voy a usar un método de Schurz y Sharif, ¿qué dice este N? Bueno, ahora recuerdo y me voy al capítulo 2 y digo, ¿qué era este N? ¿Era el N60? ¿El N tantos? Y ahí aparece consideraciones con relación al N que no son exactamente las que hemos visto. Entonces uno lee y dice, no se aplican correlaciones por nivel freático, se aplican las correlaciones de Terzaghi-Peck de esta manera cuando hay nivel freático, y este N que no tiene N es el de campo, pero no podemos usar el N de campo, entonces de ahí hemos dicho a pesar de que estos autores inicialmente en esa época no le pusieron nada, tiene que ser el N60 cuando use todo esto. Y en el otro, en el de Bowles, nos va en el de Meyerhoff, que ya recordamos aquí, me dice, igual este debe ser el N60 y leo ahí abajo lo que me tenga que decir. Y aquí está en inglés, pero en su texto está en español y solo aplico lo que decía ahí abajo, que les dije, no se fijen, ahora fíjense lo que diga ahí cada. Y si quiero pasar a pilotes, puedo pasar a pilotes, pero ya eso no importa, solo para saber eso. Muy bien, entonces resueltos los problemas 4.1 y 4.2, como siempre obligatorio para el lunes, van a entender más. Y el lunes, obviamente, pueden hacer más. Aquí me he comido 2 minutos del tiempo siguiente. No hay problema. Los veo el lunes. Si quieren hacer algún comentario último, pueden hacer. Bien, vámonos. Tengan buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero.